Chicos, ¿cómo están? Bueno, pues siguiendo con la temática de comunicación escrita, el día de hoy vamos a ver el párrafo. ¿Bien? Bueno, ya saben que previo a la clase grabada es necesario trabajar el material teórico, por lo cual es necesario pausar nuestra clase, nuestro video, para poder aplicar proceso de lectura al texto teórico, que en esta ocasión son solamente 2 hojitas. Ya saben, repito lo mismo de siempre, aplicar proceso de lectura significa paráfrasis mecánica, es decir, sustituir vocabulario desconocido por sinónimos más fáciles de comprender para nosotros. ¿Bien? Subrayado de ideas principales y posterior a eso, basado en nuestro subrayado, vamos a elaborar un organizado gráfico que el día de hoy va a ser un cuadro sinóptico. ¿Bien? Ok, una vez que ya trabajamos nuestro material, comenzamos la reproducción de la clase o continuamos la reproducción de la clase. ¿Sale? Ok, bueno, vamos a empezar a definir qué entendemos por párrafo. Un párrafo es la unidad mínima que podemos identificar o que compone un texto escrito. Son esos bloques de información que podemos distinguir visualmente cuando estamos revisando. Vean, todos estos agrupaciones de oraciones que podemos distinguir visualmente, esos serían nuestros párrafos. ¿Ok? Bueno. Ahora, la estructura, ¿cómo está formado un párrafo? Bueno, un párrafo se compone por una o más oraciones. Y cada una de estas oraciones va a estar separada por signos de puntuación de cualquier tipo. Pueden ser puntos y seguidos, punto y coma, etc. Entonces, bueno. Primera pregunta del cuestionario. Primera pregunta del cuestionario. ¿Qué elementos integran un párrafo? Y la respuesta es las oraciones. Está conformado por oraciones. Y estas oraciones pueden ser ideas principales e ideas secundarias. ¿Vale? Entonces, primera pregunta del cuestionario. ¿Qué elementos integran un párrafo? Y la respuesta es las oraciones. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Características. Los párrafos deben cumplir ciertas características, tanto de forma como de fondo. Vamos a ver cuáles son las características de forma. Las características de forma se refiere a las características externas. Características externas, ¿como cuáles? Por ejemplo, ya decíamos que los párrafos los podemos distinguir visualmente, sí, pero además de eso, un párrafo siempre, de los siempres, va a comenzar con una mayúscula inicial. Primer característica de forma. En algunas ocasiones suelen llevar sangría, es decir, la sangría es este pequeño espacio que lo separa del margen izquierdo, que separa las oraciones del margen izquierdo, y que se da en el primer renglón. Ya todos los demás continúan de manera normal. Bueno, esta sangría a veces se pone y a veces no. ¿De qué depende? Bueno, de la normatividad vigente en ese momento. La normatividad APA, un tema que vimos en el propedéutico. Pero bueno, en el caso de nosotros, olviden sangría, no la vamos a utilizar. Si lo menciono en este momento es porque vamos a encontrar algunos libros que sí traen ese pequeño espacio entre el margen izquierdo y el primer renglón. ¿Ok? Bueno, entonces,
Otra característica externa es que siempre van a terminar con un punto y aparte. Siempre. En ocasiones, ese punto y aparte puede ser sustituido por dos puntos y aparte, por puntos suspensivos, o en su caso, signos de entonación, como serían los de interrogación y exclamación. ¿Sale? Cada uno de esos implica una puntuación, una pausa que corta el párrafo y permite la continuación de otro. ¿Sale? Entonces, otra característica que deben cumplir los párrafos es respecto al tamaño. Recuerden, estamos hablando de características de forma o características externas. ¿Sale? Entonces, bueno, decíamos que otra característica es el tamaño que deben tener los párrafos. Y en realidad no hay un tamaño como tal, pero el recomendado es entre 5 y 12 líneas o 12 renglones. ¿Ok? Ese sería el recomendado. O, en su defecto, para trabajos escolares, sería entre 5 y 7 líneas. ¿De qué va a depender? Bueno, lo importante cuando nosotros redactamos un escrito es construir párrafos que sean visualmente agradables. Es decir, un párrafo que es muy pequeño, menor a 5 líneas, o muy grande, mayor a 12 líneas, siempre resulta cansado a la vista. Cansado para el lector. Recuerden que cuando nosotros escribimos, no escribimos para nosotros, escribimos para que nos lean los demás. Entonces, pensando en eso, cuando el párrafo es muy pequeño o muy grande, pues resulta cansado a la vista. Entonces, de lo que se trata es que visualmente sea una lectura cómoda. Y por eso el límite mínimo sería 5 renglones, el máximo 12, pero en el caso de trabajos escolares serían 7 renglones como máximo. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros redactemos un escrito, que yo les deje redactar algún escrito, como fue el caso del relato la semana pasada, pues tendrán que ajustarse a la construcción de párrafos hasta 7 líneas, máximo 7 líneas o 7 renglones. Ok, estas son las características externas o de forma, pero también tenemos que el párrafo tiene características internas. Las anteriores, las externas, visualmente podemos identificar esas características. Las características internas necesitamos realizar la lectura como tal del texto para poder identificarlas. Las características internas son lo que llamamos características de contenido. Por eso es que solamente las identificamos cuando estamos leyendo. Ok, entonces estas características internas, pues prácticamente o propiamente son 3. Que son lo que conocemos como características textuales. Una es la unidad. Es decir, el contenido, todo el contenido del párrafo, o de los párrafos en este caso, tienen que girar en torno a una misma idea. Es decir, el tema central. A eso se refiere la unidad. Todos forman parte de un conjunto, de una unidad. ¿Sí? Otra característica, cohesión. La cohesión se refiere a la relación que debe existir entre las diferentes oraciones que forman parte del discurso. Recuerden que ya habíamos dicho que el discurso no era otra cosa que el mensaje. En este caso estamos hablando de un mensaje escrito. Entonces, bueno, todas las ideas que conforman un párrafo deben estar relacionadas entre sí. Y por último tenemos la coherencia. La coherencia es el orden lógico que debe existir entre las ideas para dar claridad al discurso.
Entonces, estos tres elementos, unidad, cohesión y coherencia, es lo que se conoce como propiedades textuales. Características que debe tener un texto de manera general, como conjunto. Y por obvias razones, si el texto está formado por párrafos, pues entonces cada párrafo deberá cumplir con estas propiedades textuales: unidad, cohesión y coherencia. ¿Vale? Segunda pregunta de cuestionario. ¿A qué se refieren las características de forma y a qué las de fondo? Bueno, pues ya dijimos, las características de forma se refieren a las características externas, aquellas características que podemos identificar visualmente. Y las características de fondo se refiere a las características de contenido, las cuales solamente podemos identificar a partir de la lectura del texto. Sale. Además de eso, bueno, tenemos también como parte de la coherencia textual, además del orden lógico que debe existir entre las ideas, algo que le da coherencia a nuestro texto es el uso de signos de puntuación. Recuerden que por coherencia estamos definiendo o entendiendo por coherencia que nuestro texto sea comprensible para el lector, que se entienda el mensaje que intentamos transmitir. Muchas veces, y lo he notado, es algo que ya vamos a empezar a revisar en las actividades que queden como ejercicio, es que utilicen signos de puntuación, ¿sí? Que utilicen acentos, que utilicen las grafías correctas, todo lo que son reglas gramaticales, entre los cuales están incluidos los signos de puntuación, es lo que les da coherencia a nuestro discurso, o sea, a nuestro mensaje escrito, a nuestro texto. ¿Sale? Ok. Tercera pregunta de cuestionario. ¿Cómo se clasifican los párrafos? Bueno, tenemos dos tipos de clasificación o dos criterios de clasificación. ¿Sale? El primero, los párrafos se pueden clasificar por su ubicación y por su función dentro del texto. Ubicación significa en dónde los localizamos. ¿Sale? Al inicio, en medio, al final, ¿dónde? Y de acuerdo a la ubicación que tienen, pues van a cubrir cierta función. Ejemplo, los párrafos introductorios, los vamos a ubicar o los vamos a localizar siempre al inicio del texto. ¿Sí? Esa es su ubicación. En cuanto a su función justamente es introducir al lector al tema del cual se está hablando. ¿Ok? Entonces, de allí el nombre. El mismo nombre nos indica la función. ¿Ok? Entonces, párrafos introductorios siempre van a ir al inicio. Luego, existen otros párrafos que le llamamos de transición. Y como su nombre lo indica, nos sirven para transitar entre un párrafo y otro. Diríamos que son el puente. Un puente, en el caso de los párrafos introductorios, vendría un puente o un párrafo de transición para poder llegar a los párrafos de desarrollo, donde, como su nombre lo indica, se desarrolla toda la temática del texto en cuestión. Ok, entonces los párrafos de transición nos permiten transitar, y por eso el nombre. Son el puente entre un párrafo introductorio y uno de desarrollo, pero también a veces entre un párrafo de desarrollo y otro párrafo de desarrollo, donde se empieza a desarrollar o a desglosar subtemas dentro del texto. Y por último tenemos los párrafos de cierre o párrafos de conclusión, donde precisamente su función es marcar el término
del texto, del tema. Dar cierre o dar por concluido la discusión sobre un tema. ¿Ah? Entonces, bueno, este es el primer criterio de clasificación. Los párrafos se clasifican por su ubicación y función dentro de un texto. El otro criterio de clasificación es la forma de redacción, es decir, por la forma de su discurso. ¿Se acuerdan? El tema que vimos la clase pasada. Ok, por su forma de redacción o por su forma de discurso, pueden clasificarse en párrafos narrativos, párrafos descriptivos, párrafos de diálogo, párrafos de exposición o párrafos de argumentación. Ok, entonces la tercera pregunta de cuestionario fue: ¿cuáles son los criterios de clasificación para los párrafos? Y la respuesta es, primero, el primer criterio es por su ubicación y función dentro del texto. Y el segundo criterio por su forma de redacción o la forma de su discurso. Ok, y hasta aquí la clase. En realidad fue muy cortita. ¿Sale? Recuerden, la actividad en Schoology no aparece todavía hasta nuestra próxima clase cuando nos conectamos a Meet. Ahí es cuando hacemos el ejercicio todos juntos y es ese día que aparece la actividad en Schoology. Antes no. De momento lo único que les va a aparecer es su material teórico para aplicar proceso de lectura y su formulario de asistencia para verificar que vieron la clase grabada. ¿Ok? Cuarta y última pregunta de cuestionario, porque esta ocasión van a ser 4. ¿Por qué nuevamente en esta semana vamos a llenar un segundo formulario? Es decir, aparte del formulario de asistencia que llenamos siempre, va a haber otro formulario donde les voy a pedir información general. ¿Vale? Es un formulario de información general. ¿Información como qué? Bueno, primero, información como su CURP, su fecha de cumpleaños. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Que les iba a dar décimas por el cumpleaños. Bueno, pensé que la mejor forma de recabar esa información era por un formulario de Google. Creo que es la opción más fácil, porque la otra pensaba que llenáramos un archivo compartido, como el del directorio de grupo, pero se acuerdan que fue mucho relajo para algunos llenarlo, que no podían, que desde el celular no les daba, que no les permitía editar, no sé, una serie de detalles. Entonces, pues se me ocurrió que la forma más fácil era por medio de este formulario. Entonces, entre la información que vamos a recabar es esa, su CURP y su fecha de nacimiento, para ir viendo los cumpleaños de cada uno. Su dirección de su perfil en Facebook, otra vez, porque tengo algunos, los que llenaron el directorio, pero no de todos. Y necesito esa información. Ok, otra cosa más que les estoy pidiendo es información con fines estadísticos para un informe que me están pidiendo a mí o que me piden de manera recurrente. ¿Sale? Al término de cada parcial, debo llenar un formato donde me preguntan si di asesorías, a cuántos alumnos atendí, cuál fue el tema por el cual solicitaron la asesoría, cuál fue el medio que utilizamos o por medio del cual se brindó la asesoría, y si se resolvió o no se resolvió la duda. ¿Sale? Entonces me van a ayudar, les voy a pedir por favor que me ayuden a llenar ese dato. Los dos primeros, cumpleaños y Facebook, pues les sirve a ustedes directamente. El otro, el de asesorías, pues me sirve a mí. Ahí sí necesito que me hagan ese favor. Les estoy preguntando también dentro del formulario que me ayuden checando la fecha en la que solicitaron la asesoría. ¿Sale?
Yo lo podría checar también yéndome a los mensajes, al historial de mensajes en Messenger. Pero la verdad es que son tantos mensajes diarios que tendría que estar checando, sería más problemático. Entonces, por favor, ustedes chequen en su historial el día que me contactaron, en su historial de mensajes conmigo, que intercambian mensajes conmigo, chequen por favor el día que me contactaron y para que vean cuál fue el tema de la duda que resolvimos, ¿va? Entonces, porfis, ayúdenme con eso, ¿ok? Entonces, bueno, y pues nada más, eso es todo por hoy. Y bueno, pues nos vemos la próxima clase en Meet, ¿vale? Cuídense mucho y cualquier cosa, pues ya sabes, me localizan por Messenger, ¿va? Me mandan un mensajito y listo. En horarios de asesoría, por favor, ¿va? Ok, pues cuídense mucho y sigan disfrutando de su fin de semana. Nos vemos.